Buenas noches para todos, mi nombre es Diego Torres, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. El propósito de este video es hacer la explicación del componente práctico del curso de sistemas, mediante el cual, empleando el software Simulink de MATLAB y el LiveScript también, vamos a hacer la descripción de los sistemas analógicos, de la modulación por los sistemas analógicos, iniciando por la modulación por amplitud, donde pues en base a los datos de la cédula para los valores de A1 y A2, tenemos la amplitud de la señal portadora, la frecuencia de la señal moduladora y la frecuencia de la señal portadora. Para esto se desarrolla un Simulink mediante el cual establecemos dos valores que van a ser variables para la moduladora y para la señal portadora. Ejecutamos un generador de señal para la moduladora bajo pues la frecuencia que previamente he descrito, que ingresa a un producto con la verificación de las dos amplitudes y a su vez pasa por un sumador con una constante de 1 que llegaría al producto final. Por parte de la portadora se genera la señal de la portadora que va al producto y este producto se compara con el de la moduladora. Acá tenemos la descripción de la ecuación característica del sistema y vamos a ver la señal portadora, la señal moduladora y nuestra señal modulada, que en este caso va a ser del 120%. ¿Qué sucede? Como vemos, nuestra señal portadora tiene una alta amplitud, que es la del valor asignado de 15, y una alta frecuencia. Por parte de la moduladora tenemos una pequeña amplitud y una poca frecuencia. Al hacer la modulación obtenemos esta forma de onda, en la cual pues para el caso del ejemplo que estamos viendo la señal modulada o sobremodulada, tenemos una cierta perturbación o un cierto ruido en las partes más cercanas al cero, que es donde la señal pierde su valor. Ahora vamos a ver los scripts realizados para cada una de las modulaciones, iniciando por la modulación de AM. Inicialmente pues describimos el nombre del autor, fecha, tutor, el curso del Sistemas de Comunicaciones componente práctico y modulación por amplitud. Definimos el grupo y se inicializa nuevamente el script, limpiando todas las variables y cerrándolas todas. Asignamos una resolución de 2000 para el barrido que se va a hacer. Definimos la amplitud de la portadora, que como dije anteriormente pues era el valor de la cédula sumado a 10, y la frecuencia de la moduladora y frecuencia de la portadora según los cálculos que se hicieron previamente en Word. Ahora se definen las frecuencias angulares, ya que MATLAB solo va a trabajar con estas frecuencias no en Hz sino en radianes por segundo. Debemos hacer la conversión. Se establece una amplitud de la moduladora y un vector con el linspace que va a ser de 0.5 valores hasta la frecuencia de la moduladora por los valores de resolución. Definimos la señal de mensaje como EMDT, que va a ser usada mediante el coseno, ya que estamos haciendo una variación por amplitud, y definimos la ecuación de la señal en frecuencia. Luego definimos las figuras, definimos la posición de las figuras, en este caso van a ser 3 figuras, y mediante plot definimos cuáles variables vamos a graficar. Se grafica la señal moduladora, portadora y la señal modulada. Ahora nos aparecen por acá las gráficas resultantes, donde vemos que estamos haciendo una modulación por amplitud en la que tenemos nuestra señal moduladora, nuestra señal portadora y nuestra señal modulada,
que va a tener la forma de encapsulado de la onda. En este caso pues el valor de la perturbación no es muy grande, pero se alcanza a visualizar la modulación. Ahora, mediante la modulación FM o por frecuencia, describimos nuevamente el script, cerramos e inicializamos las variables, definimos una resolución de 1000 y definimos ahora una frecuencia de la señal moduladora y la portadora, las cuales estamos cambiando con respecto a la anterior. La amplitud de la portadora sí la mantenemos igual y como índice de modulación tomamos el último valor de la cédula. Se transforman las frecuencias angulares y se define el vector por line space para la frecuencia de modulación con la resolución previamente dicha. Definimos la señal del mensaje y de la portadora mediante las señales de seno, ya que estamos variando por frecuencia, y definimos una ecuación de la señal para modular la frecuencia. Las figuras las generamos al igual que en el script anterior, pero en este lugar, en este sitio, con esta parte ya vamos a hacer una modulación por la frecuencia. Vamos a correr el script. Acá tenemos nuestra señal moduladora, igualmente señales sinusoidales, con una amplitud de 15 aproximadamente, una señal portadora también, con mayor frecuencia nuestra portadora, y vemos que nuestra señal modulada tiene una forma similar a la portadora, pero cuando llegan los valores de picos, entre el alto y el mínimo hay una variación entre la amplitud o la distancia que hay en el punto Y, variando así la señal por frecuencia. Como última modulación tenemos la variación por fase. En este caso inicialmente pues definimos el script tal cual se había hecho. Para estas amplitudes las vamos a definir en 1 y vamos a definir nuestro valor de phi, que es nuestro valor del ángulo, como el valor de pi, que sería 180. Una resolución de 1000, definimos la frecuencia de la moduladora y la portadora, y ahora definimos la frecuencia de la señal cuadrada, porque estamos variando el ángulo. Esta frecuencia las pasamos a angular, al igual la delta. Definimos un vector de tiempo desde 0 hasta un valor de por 10 a la menos 4. Definimos las señales, que en este caso una va a ser sinusoidal y otra cosenoidal para la portadora, ya que estamos trabajando con respecto al ángulo, y definimos nuestra señal cuadrada como el delta de phi, que va a ser igual a la amplitud de pi que habíamos, al valor de ángulo que habíamos dado previamente, por el seno del valor de phi por el tiempo más 1 dividido 2. Hallamos el ángulo de la señal y definimos la modulada como el valor de la amplitud de la portadora con respecto al coseno del ángulo, y se generan las tres gráficas: moduladora, portadora y modulada. En esta gráfica vemos nuevamente nuestra señal moduladora, que en este caso tiene una amplitud de 1, nuestra señal portadora también con amplitud de 1 pero con mayor valores en frecuencia, y nuestra señal modulada PM o por fase va a presentarnos que nuestra amplitud no cambia, pero en nuestros valores de frecuencia vamos a tener unos cambios que se van a ver afectados por los ángulos en nuestros valores de 0. Sin embargo, nuestra señal sigue teniendo la misma forma, pero estos cambios son los que nos representan esta modulación por fase. Muchas gracias.